Este pequeño libro no fue escrito para enseñar, convencer ni señalar caminos correctos. Nació más bien de la necesidad de comprender, de poner en palabras preguntas que me han acompañado durante años y que con el tiempo dejaron de buscar respuestas inmediatas para convertirse en silencios habitables. Las reflexiones que aquí presento no siguen un orden cronológico de experiencias personales, sino un recorrido interior, el tránsito desde el modelo de vida que heredamos hasta la conciencia que en algún momento comienza a despertar. Hablan del sistema que nos forma, del dolor que nos hiere, de la congruencia que nos fortalece y del tiempo que, inevitablemente, nos confronta con nuestra finitud. No escribí desde la certeza, sino desde la observación. No desde la superioridad, sino desde la condición compartida de ser humano. Cada página es un intento de nombrar lo que muchos sienten, pero pocos se detienen a escuchar. Si este libro logra acompañar a alguien en una pausa, provocar una pregunta honesta o encender una mínima conciencia de sí, habrá cumplido su propósito. Porque al final no se trata de vivir más, sino de vivir despiertos. Despertar en la brevedad del instante. Vivimos como si la vida fuera interminable, como si los días se repitieran infinitos y los años no pesaran en nuestros hombros. Pero en verdad, cada existencia es un destello breve, una chispa que ilumina un instante antes de desaparecer. Este libro nace de ese reconocimiento, de la necesidad de mirar la vida con ojos despiertos y no con la ceguera cómoda de la costumbre. Aquí no encontrará recetas ni fórmulas de felicidad. No pretende enseñar lo que nadie puede imponer. La verdad de cada alma se descubre desde dentro. Lo que encontrarás son reflexiones que surgen del silencio, del dolor que nos marca, de la gratitud que nos transforma y de la fuerza que emerge cuando nos atrevemos a ser congruentes con lo que sentimos y pensamos. Cada capítulo es un espejo que invita a detenerse. Nos muestra los modelos que heredamos, la ilusión de la libertad condicionada, las heridas que la discriminación y el miedo nos dejan, y la posibilidad de recomponernos desde nuestra esencia más íntima. Nos recuerda que la vida se mide no por lo que poseemos, sino por la coherencia con la que transitamos cada instante. Este libro no es un manual, sino una compañía. No pretende señalar caminos, sino encender preguntas. No ofrece certezas, sino la oportunidad de mirar más profundo y descubrir, quizá por primera vez, que vivir despiertos es la verdadera manera de habitar la vida. Que estas palabras te encuentren en tu propia búsqueda y que al escucharlas puedas reconocer tu chispa y decidir conscientemente cómo iluminarla. La efímera chispa divina. Vivimos rápido, obedeciendo modelos que rara vez cuestionamos, persiguiendo una idea de felicidad que casi nunca habitamos. Entre el ruido del mundo y las exigencias de la vida cotidiana, olvidamos lo esencial: estar presentes. La efímera chispa divina es un viaje íntimo a través de la conciencia humana, la libertad, el dolor, la congruencia y el sentido de la vida. A través de una prosa reflexiva y profundamente humana, este libro invita
al que escucha a detenerse, a mirarse sin máscaras y a reconciliarse con su propia verdad. No ofrece fórmulas ni respuestas definitivas. Propone algo más difícil y necesario: presencia, honestidad y coherencia interior. Un libro para quienes no buscan huir del mundo, sino habitarlo con mayor claridad. Capítulo 1. El modelo aprendido de la vida. Nuestro paso por este mundo es efímero, pero actuamos como si no lo fuera. Vivimos como si el tiempo nos perteneciera, como si la vida fuera un recurso inagotable y no un préstamo frágil que se desvanece mientras aprendemos a nombrarlo. La vida es un chispazo de luz, breve, intenso, irrepetible. Y aún así, en demasiadas ocasiones, transcurre sin ser habitada. Nacemos sin conciencia de nosotros mismos ni del entorno que nos recibe. No elegimos el lugar, la época ni las circunstancias. Llegamos desnudos de certezas y llenos de posibilidades, pero dependientes por completo de otros para sobrevivir. Durante la infancia el mundo nos es dado ya interpretado. Aprendemos a ver a través de los ojos de quienes nos cuidan, a pensar según las palabras que nos enseñan, a creer conforme a las creencias que nos heredan. No conocemos la realidad, conocemos su versión. Más adelante, entramos al sistema educativo que no solo pretende instruirnos, sino moldearnos. Aprendemos a obedecer horarios, a memorizar contenidos, a competir, a esperar aprobación. Pasamos años preparándonos para una vida que aún no entendemos, entrenándonos para un futuro que alguien más diseñó. Esta etapa, que se extiende por décadas, rara vez se cuestiona. Se asume como necesaria, inevitable, correcta. Y cuando por fin recibimos un documento que certifica que estamos listos, ocurre la transición silenciosa. Dejamos de ser estudiantes y nos convertimos en piezas funcionales. A partir de ese momento, vendemos nuestro tiempo, nuestras capacidades y en muchos casos, nuestros sueños. Nos alquilamos. No siempre por ambición, sino por supervivencia. No siempre por vocación, sino por obligación. El llamado sistema productivo se convierte entonces en el eje alrededor del cual gira nuestra existencia. Organizamos nuestros días, nuestras energías y nuestras prioridades en función de producir, rendir, cumplir. Aprendemos a medir nuestro valor según lo que hacemos, lo que ganamos, lo que representamos dentro de esa maquinaria. Poco a poco, la pregunta por el ser queda relegada por la urgencia del hacer. No todos llegan a este punto por el mismo camino. Hay quienes jamás tuvieron acceso a una preparación académica y fueron empujados al trabajo desde la infancia. Otros, aún con estudios, jamás encuentran un espacio digno donde desarrollarse. Pero casi todos, de una u otra forma, terminan absorbidos por la misma lógica: producir para existir. Con el paso de los años, el cuerpo comienza a cobrar facturas. La energía disminuye y el sistema, que antes nos exigía, empieza a prescindir de nosotros. Llegamos a la vejez, esa etapa que la sociedad no sabe bien cómo mirar.
Entonces, por decisión propia o por imposición, nos retiramos. Y solo entonces, cuando ya no somos útiles, se nos concede el tiempo para mirarnos a nosotros mismos. Es paradójico. Pasamos la vida preparándonos para vivir, y cuando por fin tenemos tiempo para hacerlo, el cuerpo ya está cansado y el reloj avanza sin tregua. Hay seres humanos que, aunque el cuerpo ya haya entregado casi todo, continúan activos dentro del sistema productivo. Algunos lo hacen por fidelidad al viejo precepto de que el trabajo dignifica al hombre. Otros, tal vez la mayoría, porque detenerse significa no sobrevivir. En ellos, el trabajo ha dejado de ser elección, obra o sentido. Se han vuelto la última frontera entre existir y desaparecer. No trabajan para realizarse, trabajan para seguir siendo. Todo esto no es casualidad. Es un modelo, un guión aprendido, repetido y normalizado. Y a ese recorrido, sin demasiadas preguntas, le hemos puesto un nombre: vida. Dentro del modelo aprendido de la vida, hay una frase que se repite como verdad incuestionable: el trabajo dignifica al hombre. Se pronuncia sin pausa, sin examen, sin conciencia. Sin embargo, por todo lo que ha exigido al cuerpo y al alma humanos, esta frase no puede seguir pasando inadvertida. Merece ser detenida, observada y atravesada en un capítulo aparte. Capítulo 2. La verdad impuesta y la renuncia a la conciencia. Toda imposición es, en esencia, un acto que proviene del exterior y que irrumpe con violencia en el territorio íntimo del ser. Incluso las ideas más elevadas, los principios más nobles y los comportamientos más virtuosos, cuando son impuestos, se vacían de sentido. Lo que no nace de la convicción interior difícilmente puede florecer en el alma. La verdad obligada deja de ser verdad, se convierte en dogma, en peso, en carga. Quien intenta imponer una idea, una creencia o una forma de vida, suele hacerlo porque no confía plenamente en ella o porque no ha logrado vivirla en carne propia. Aquel que ha experimentado, que ha recorrido el camino y ha encarnado lo que afirma, no necesita imponer nada. Su sola presencia persuade, su ejemplo inspira, su coherencia contagia. No obliga, invita. No grita, sugiere. No domina, ilumina a quien está dispuesto a ver. Este capítulo nace de una reflexión profunda sobre algunos de los temas que a lo largo de la historia han sido fuente constante de conflicto, división y sufrimiento en la humanidad. Temas que han sostenido el caos de antiguas civilizaciones y que bajo nuevas formas continúan determinando el rumbo de las actuales. Desde los inicios de la humanidad, la lucha por obtener y conservar el poder de unos sobre otros ha sido una constante. El sometimiento, la esclavitud, la manipulación, el engaño y el uso de la fuerza se han convertido en herramientas recurrentes para dominar voluntades. Este afán desmedido de control ha sido, y sigue siendo, un cáncer que corroe el propósito más profundo y sagrado de la existencia humana: la realización consciente del ser y la expresión libre de su esencia.
El mundo es un entramado vasto y complejo de creencias, costumbres, tradiciones, ideologías y corrientes políticas, religiosas y filosóficas. Cada nación, cada pueblo, cada grupo social y cada familia construyen su identidad a partir de ese legado. Nada de ello surge de la nada. Se hereda, se transmite y se reproduce de generación en generación. Desde el instante mismo en que nacemos, somos introducidos, consciente o inconscientemente, en un sistema de creencias que moldea nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Nuestra visión de la vida, nuestras decisiones y gran parte de nuestras acciones son el resultado de esa programación temprana. Algunas corrientes evolucionan con el tiempo, impulsadas por avances científicos, descubrimientos históricos o transformaciones sociales. Otras, en cambio, permanecen inmutables, resistiéndose al cuestionamiento y al cambio. Así, nuestra forma de ser se convierte en el reflejo de una información acumulada, la que recibimos de generaciones anteriores, la que nos transmiten los medios de comunicación y la que nos imponen los grupos con los que interactuamos. Nos enseñaron qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué debemos creer y qué debemos rechazar. Consciente o inconscientemente, actuamos conforme a patrones implantados por gobiernos, instituciones religiosas, estructuras sociales y muchas veces por nuestras propias familias. Rara vez nos detenemos a preguntar si esos patrones nos conducen a una vida auténtica, armónica y plena, o si simplemente perpetúan una inercia heredada. A esta herencia cultural se suma la influencia de la moda, una fuerza silenciosa pero poderosa que condiciona no solo la forma de vestir, sino también la forma de pensar, de hablar y de comportarse. Adoptamos modas para ser aceptados, para no ser señalados, para no quedar al margen. El miedo al rechazo se convierte en un mecanismo de autocensura que nos aleja poco a poco de nuestra autenticidad. La tecnología, concebida como un conjunto de herramientas destinadas a facilitar el camino del ser humano, también ejerce una influencia decisiva en nuestros hábitos y relaciones. No es neutral, moldea nuestras percepciones, nuestros tiempos, nuestra atención y nuestra manera de vincularnos. Más que los dispositivos en sí, es el uso que hacemos de ellos. El propósito, el contenido y la intención, lo que termina construyendo nuestro presente y delineando nuestro futuro. Podrían enumerarse muchos otros factores externos que influyen en nuestra formación y en nuestra manera de enfrentar la vida. Todos ellos inciden, de una u otra forma, en nuestros éxitos y fracasos, en nuestras alegrías y frustraciones, y finalmente, en nuestra sensación de plenitud o vacío. Con frecuencia, dejamos de ser quienes somos para convertirnos en lo que otros esperan que seamos. Permitimos que ideas ajenas gobiernen nuestra vida, aun cuando contradigan nuestras convicciones más profundas, nuestra ética y nuestra sensibilidad. Y lo más inquietante es que rara vez nos detenemos a buscar otros caminos, otras miradas, otras verdades que puedan acercarnos más a la realidad. Nos aferramos a una verdad aprendida y la defendemos como absoluta, cerrando la mente y el corazón a cualquier cuestionamiento. Tememos abrirnos a otras perspectivas, como si hacerlo implicara traicionar nuestra identidad o poner en riesgo nuestra seguridad espiritual. Así,
La búsqueda genuina de la verdad es reemplazada por la defensa ciega de una creencia. Existen también quienes actúan movidos únicamente por el miedo a ser excluidos del grupo social al que creen pertenecer. Temen perder su estatus, ser señalados o quedar solos. Por ello imitan, aparentan y adoptan pensamientos ajenos como propios. Sacrifican su autenticidad para encajar, hasta olvidar quiénes eran antes de hacerlo. Con el tiempo, esas ideas adoptadas se internalizan y se defienden con vehemencia. Entonces comenzamos a juzgar, a descalificar y a excluir a quienes piensan distinto. Condicionamos nuestro afecto, aceptamos solo a quienes se ajusta a nuestras normas y apartamos a quienes las cuestionan. Lo más doloroso es que esto suele hacerse por encima del amor, de la amistad e incluso del vínculo de sangre. Tal vez el mayor extravío del ser humano no sea el error, sino la renuncia a preguntarse. Tal vez la verdadera esclavitud no consista en la imposición externa, sino en la aceptación acrítica de aquello que nunca fue elegido conscientemente. Cuando una verdad necesita ser impuesta, deja de ser verdad y se convierte en instrumento de poder. La vida, breve, frágil y profundamente sagrada, no fue concebida para ser vivida desde el miedo ni desde la obediencia ciega, sino desde la conciencia. Cada ser humano porta una chispa irrepetible, una manifestación única de lo divino que solo puede expresarse plenamente en libertad. Cuando esa chispa es sofocada por dogmas, imposiciones y condicionamientos, el ser se aleja de sí mismo. Quizá el verdadero despertar consista en atrevernos a mirar hacia adentro, a cuestionar sin temor, a escuchar sin prejuicio y a elegir con responsabilidad. No para negar lo heredado, sino para integrarlo desde la conciencia. No para imponer una nueva verdad, sino para vivir la propia con humildad. Porque solo aquello que nace de la libertad puede conducir a la armonía. Solo lo que se vive con conciencia puede acercarnos a la plenitud. Y solo quien se atreve a ser fiel por sí mismo puede, sin imponer, convertirse en luz para los demás. Capítulo 3. El trabajo, la dignidad y la conciencia. La frase heredada y su peso simbólico. El trabajo dignifica al hombre. Es una de esas sentencias que no solo se repiten, se inculcan. Se pronuncia como verdad moral, como principio educativo, como regla silenciosa que ordena la vida social. Desde la infancia se introduce en la conciencia como una ecuación simple. Trabajar equivale a valer. Pero toda frase que se vuelve incuestionable deja de ser sabiduría y comienza a operar como dogma. Y todo dogma, cuando no se revisa, termina sirviendo más al poder que a la verdad. En su origen histórico y filosófico, el trabajo estaba ligado a la obra. No era mera ocupación del tiempo ni simple intercambio económico. Era la acción consciente mediante la cual el ser humano participaba en la creación del mundo y en la construcción de sí mismo. El artesano, el agricultor, el pensador y el artista encontraban en su hacer una prolongación de su ser. En ese contexto, la dignidad no provenía del esfuerzo por sí mismo, sino de la relación viva entre acción, libertad
y sentido. Hoy, esa relación se ha erosionado profundamente. El quiebre moderno, del ser al rendimiento. La modernidad industrial y posindustrial transformó el trabajo en un mecanismo de producción continua. El valor ya no reside en la obra, sino en el rendimiento. El tiempo dejó de ser vivido para convertirse en unidad de cálculo. La pregunta esencial, ¿quién soy?, fue desplazada por otra más funcional. ¿Cuánto produzco? En este escenario, la mayoría de los seres humanos no trabaja para realizarse, sino para no desaparecer. El trabajo se vuelve condición de subsistencia, no elección consciente. Se acepta cualquier forma de ocupación no por afinidad, sino por miedo a la carencia, al juicio social, a la exclusión. Aquí aparece la paradoja central. Se proclama que el trabajo dignifica, pero se organiza un sistema que despoja al trabajador de su dignidad interior. Se exige entrega total del tiempo, de la energía y muchas veces de la salud emocional, a cambio de una seguridad siempre frágil. La vida deja de ser el fin, se convierte en medio. El trabajo como disciplina del alma. Más allá de su dimensión económica, el trabajo contemporáneo cumple una función más profunda y menos visible: disciplinar la conciencia. Mantener al ser humano ocupado, cansado y preocupado es una forma eficaz de control. Quien llega exhausto al final del día rara vez cuestiona el sentido de lo que hace. Así, el sistema no solo organiza la producción de bienes, sino la producción de subjetividades dóciles. Se premia la obediencia, la disponibilidad permanente, la adaptación sin resistencia. Se castiga de manera sutil o explícita la pausa, la reflexión y el disenso. En este marco, la frase "el trabajo dignifica" no funciona como justificación moral. Si el individuo sufre, la culpa no es del sistema, sino de su falta de esfuerzo. Si se quiebra, es porque no fue suficientemente fuerte. La explotación se vuelve invisible al presentarse como virtud. La dignidad deja de ser un valor inherente al ser humano y se convierte en una recompensa condicionada. Productividad y pérdida del sentido. Uno de los efectos más devastadores de esta lógica es la identificación entre valor humano y productividad. El ser humano aprende a mirarse a sí mismo como recurso, se autoevalúa en términos de eficiencia, interioriza la mirada al sistema y la convierte en voz interna. El descanso genera culpa, el silencio produce ansiedad, la inactividad se vive como fracaso. De este modo, incluso fuera del espacio laboral, la mente sigue trabajando. El individuo nunca descansa verdaderamente porque ha aprendido a exigirse sin tregua. La explotación ya no necesita vigilancia externa. Se ha vuelto autoexplotación. Aquí la dignidad no solo se pierde, se olvida. Llegados a este punto, es necesario establecer una distinción fundamental. No es el trabajo en sí lo que dignifica, sino el sentido que lo habita. El trabajo puede ser camino de realización o de alineación, dependiendo de su relación con la conciencia. Una labor sencilla, realizada con libertad interior, coherencia y propósito, puede elevar profundamente al ser humano. En cambio,
una ocupación prestigiosa sostenida desde la negación de uno mismo, puede vaciarlo por completo. La dignidad nace de la congruencia entre lo que se hace y lo que se es, entre el tiempo que se entrega y el sentido que se recibe. Cuando esta conciencia se rompe, el trabajo deja de ser obra y se transforma en desgaste. No es el hacer lo que ennoblece, sino el no traicionarse en el hacer. Recuperar la soberanía interior. Cuestionar el dogma del trabajo no equivale a exaltar la pereza ni a negar el valor del esfuerzo. Es, por el contrario, un acto de responsabilidad espiritual. Implica recuperar la soberanía sobre la propia vida, aún dentro de condiciones materiales adversas. Ser consciente no siempre permite escapar del sistema, pero sí permite no confundirse con él. Permite conservar un espacio interior no colonizado, donde el valor propio no depende del rendimiento ni de la aprobación externa. Esta soberanía interior es, quizá, la forma más profunda de dignidad posible en el mundo contemporáneo. Hacia una nueva comprensión de la dignidad. Tal vez ha llegado el momento de revisar radicalmente la sentencia heredada, no para reemplazarla por otra consigna, sino para devolverle su profundidad humana. El trabajo no dignifica por sí mismo, la obediencia no ennoblece, la productividad no define el valor. La dignidad es anterior a toda función, es el reconocimiento íntimo de la propia humanidad. Y desde ese reconocimiento, el ser humano puede decidir, si así lo desea, poner su obra al servicio de la vida y no al revés. Invertir la frase no es un gesto retórico, sino un acto de conciencia. No es el trabajo el que dignifica al hombre. Es el hombre consciente el que, cuando no se traiciona, puede dignificar su obra. Y aún entonces, su valor más profundo no reside en lo que produce, sino en lo que es, incluso cuando nadie lo mide, nadie lo observa y nadie lo recompensa. El tiempo, la moneda invisible. El verdadero salario del trabajo no es el dinero, es el tiempo entregado. Todo sistema que compra tiempo compra vida. Sin embargo, rara vez se habla de ello con honestidad. Se discuten sueldos, horarios y prestaciones, pero no se nombra lo esencial. Cada jornada laboral es un fragmento de existencia que no regresa. Cuando el tiempo se vende sin sentido, el ser humano comienza a empobrecerse por dentro. No porque trabaje, sino porque vive para trabajar. El día se organiza en función de la obligación. La noche apenas alcanza para recuperar fuerzas y volver a ofrecerse. El tiempo no dignifica cuando se consume. Dignifica cuando se habita. El cansancio como forma de silencio. Hay un cansancio que no nace del esfuerzo, sino de la falta de sentido. Es un agotamiento hondo, silencioso, que no se cura con descanso físico. Es el cansancio de quien repite gestos que no lo representan. Ese cansancio es funcional al sistema. Un ser humano exhausto piensa menos, cuestiona menos, sueña menos. El agotamiento se convierte en una forma de silencio impuesto. No hace falta prohibir la palabra cuando se puede drenar la energía. Cuidar la propia vitalidad es, en este contexto, un acto de resistencia íntima. La pausa como acto subversivo. Detenerse hoy
es un gesto radical. En un mundo que exige velocidad constante, la pausa es vista como amenaza. Quien se detiene observa, quien observa comprende, quien comprende deja de obedecer automáticamente. La pausa no es pereza, es reencuentro, es el espacio donde la conciencia se reagrupa y recuerda que no todo debe ser útil para ser valioso. Allí, donde el sistema exige movimiento continuo, la quietud recupera al ser. Identidad y oficio. Durante siglos, el oficio fue una extensión del alma. Hoy, con frecuencia, se ha convertido en una máscara. El ser humano se presenta por lo que hace, no por lo que es. Se define desde afuera. Cuando la identidad depende exclusivamente del rol productivo, cualquier pérdida laboral se vive como pérdida ontológica. No se pierde un empleo, se pierde el suelo. Separar al ser del hacer no empobrece, libera. El trabajo interior. Existe un trabajo que no figura en contratos ni genera ingresos visibles. El trabajo interior. Pensar, sentir, integrar, sanar, comprender. Este trabajo sostiene a todos los demás, pero rara vez es reconocido. Paradójicamente, es el único trabajo que verdaderamente transforma al ser humano. Sin él, toda productividad externa es hueca. Trabajar hacia adentro no produce bienes, pero produce conciencia. Dignidad sin testigos. La forma más pura de dignidad es la que no necesita ser observada, aquella que se sostiene incluso cuando nadie aplaude, cuando no hay recompensa ni reconocimiento. Esa dignidad nace del acuerdo íntimo con uno mismo, de saber que aún dentro de la necesidad no se ha entregado el núcleo. Ser digno es no abandonarse. Resumen para el alma. Este capítulo no niega el valor del esfuerzo ni del trabajo humano. Niega su absolutización. Afirma que la dignidad no se gana produciendo, sino reconociéndose humano antes que útil. El trabajo puede ser camino o puede ser cárcel. Puede unir al ser con su obra o separarlo de sí mismo. Todo depende del sentido, de la conciencia y de la libertad interior con que se realiza. Cuando el trabajo sirve a la vida, ennoblece. Cuando la vida sirve al trabajo, se marchita. La dignidad verdadera no se mide en resultados, sino en fidelidad interior. Una nueva sentencia. Si la antigua frase ha de ser transformada, no para negar el trabajo, sino para devolverle su verdad humana, podría decir: no es el trabajo el que dignifica al ser humano, sino la conciencia con la que habita su vida y su obra. O en una forma aún más esencial, la dignidad no nace de producir, sino de no traicionarse. Capítulo 4. La responsabilidad de vivir. La vida es, en esencia, un don silencioso y misterioso. No llega precedida de explicaciones ni acompañada de manuales. Irrumpe, simplemente, como una chispa encendida en la vastedad del tiempo. Esa chispa, breve, luminosa y frágil, es la huella de lo divino en lo humano. La señal de que, aun siendo finitos, portamos algo que trasciende. Vivir es, entonces, aceptar ese regalo y asumir con plena conciencia
la responsabilidad de lo que hacemos con él. No importa cuánto tiempo dure la llama, la eternidad no se mide en años, sino en profundidad. Hay vidas largas que apenas rozan la superficie de su sentido y vidas breves que iluminan generaciones enteras. El verdadero valor de la existencia no reside en su extensión, sino en la intensidad con la que se vive, en la honestidad con la que se habita cada instante, en la congruencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Cada ser humano es custodio de su propia chispa divina, responsable de avivarla o dejarla extinguirse en la indiferencia. A lo largo del camino, los hombres y mujeres eligen múltiples rutas. Algunos se afanan en construir imperios materiales, creyendo que la acumulación de bienes o la conquista de posiciones sociales elevadas les otorgará permanencia, reconocimiento o sentido. Otros consagran su vida al intelecto, al rigor de la ciencia, al avance de la tecnología, intentando dejar huella en el conocimiento humano. Están quienes se entregan al arte, buscando traducir lo invisible en forma, palabra o sonido. Y quienes, desde la espiritualidad, exploran los silencios del alma y los misterios del espíritu. También existen aquellos que, sin elegir conscientemente, permiten que la marea los arrastre, viviendo sin rumbo definido, como si el tiempo fuera inagotable. Y sin embargo, ¿quién podría erigirse en juez y dictaminar cuál de estos caminos es el correcto? ¿Quién puede afirmar que hay una sola manera válida de honrar la vida? La chispa divina no se manifiesta de forma uniforme. Arde de modos distintos en cada ser. Para algunos es fuego creador, para otros luz contemplativa, para otros calor humano, presencia amorosa, servicio silencioso. Muchos optamos consciente o inconscientemente por una combinación de caminos, transitando entre la materia y el espíritu, entre la acción y la contemplación, entre el hacer y el ser. Lo verdaderamente esencial no es el sendero elegido, sino la forma en que se camina. Vivir con plenitud implica recorrer ese camino con el alma despierta, con el espíritu atento, con la capacidad de disfrutar cada paso, incluso aquellos que duelen. Implica sembrar con intención y aceptar la cosecha con gratitud, comprendiendo que no toda semilla florece de inmediato y que algunas solo germinan en el corazón de otros. La vida cobra sentido cuando se comparte, cuando los frutos materiales o invisibles se ofrecen a los seres queridos y se convierten en alimento común. En este tránsito, el amor se revela como la medida última de toda existencia. No el amor romántico reducido a la emoción pasajera, sino al amor consciente, aquel que se expresa en el respeto, en la empatía, en la compasión y en la forma en que tratamos a nuestros semejantes. Tratar al otro como deseamos ser tratados no es un precepto moral. Es un acto profundo de reconocimiento de la chispa divina que habita en cada ser. Amar es, en última instancia, honrar la vida en todas sus manifestaciones. Vivir intensamente no significa vivir apresuradamente. Vivir en armonía no implica ausencia de conflicto, sino coherencia interior. Vivir en paz no es escapar del mundo, sino reconciliarse con uno mismo. Vivir siendo feliz no es negar el dolor, sino integrarlo con sentido. Y vivir en amor es comprender que aún en nuestra pequeñez somos capaces de iluminar el entorno
con gestos simples, palabras honestas y presencias auténticas. La efímera chispa divina nos recuerda que nada está definitivamente perdido mientras haya aliento. Mientras exista un hálito de vida, todo es posible. La reconciliación, el perdón, el cambio de rumbo, el renacer interior. Nunca es tarde para encender de nuevo la llama, para elegir con conciencia, para vivir con mayor verdad. La vida no exige perfección, exige presencia, y en esa presencia plena, humilde y amorosa, la chispa se convierte en luz. Porque al final no seremos recordados por lo que acumulamos, sino por lo que irradiamos. No por la duración de nuestra existencia, sino por la profundidad de nuestro amor. Y ahí, en ese instante fugaz pero eterno, la chispa divina habrá cumplido su propósito. Capítulo 5. Conciencia, libertad y la ilusión de la felicidad. En algún punto del camino, no siempre claro ni definitivo, surge la conciencia. No aparece como una revelación grandiosa ni como un acto heroico. Más bien se manifiesta como una incomodidad silenciosa, una pregunta que insiste, una sensación persistente de algo que no termina de encajar. Es el momento en que el ser humano comienza a mirarse a sí mismo y descubre que ha estado viviendo más hacia afuera que hacia adentro. La conciencia no es acumulación de conocimientos ni resultado de títulos obtenidos. No nace del sistema educativo ni del reconocimiento social. Surge cuando el individuo se atreve a cuestionar aquello que siempre dio por sentado: sus creencias, sus hábitos, sus metas, sus miedos. Es un despertar discreto que, una vez iniciado, ya no puede detenerse sin un costo interior. Ese despertar suele conducir a una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto nuestras decisiones han sido realmente nuestras? El ser humano no llega al mundo como una página en blanco. Nace dentro de un entramado de ideas, normas y expectativas que le preceden. Aprende desde temprano qué es deseable, qué es correcto y qué debe evitar. Aprende cómo se define el éxito, cómo se mide el valor personal y cuáles son los caminos considerados aceptables. Este modelo de vida no siempre es impuesto de manera consciente por alguien en particular. En la mayoría de los casos es heredado, repetido y normalizado. Se transmite a través de la familia, la escuela, la cultura y el lenguaje. Con el tiempo deja de percibirse como un modelo y pasa a asumirse como la vida misma. En ese proceso de adaptación silenciosa, el miedo cumple un papel determinante. No siempre se presenta como temor explícito. A menudo adopta formas más sutiles. La duda constante, la inseguridad, el temor a no encajar, a equivocarse, a quedarse atrás. Estos miedos no necesariamente responden a una intención deliberada de control, pero sí resultan funcionales a cualquier sistema que necesita continuidad y estabilidad. La mayoría de los seres humanos vive con algún grado de inquietud interior. No siempre sabe nombrarla, pero la siente. Es la sensación de estar cumpliendo más que eligiendo, de avanzar sin plena convicción, de perseguir metas que no siempre dialogan con los deseos más profundos. Esa inquietud no es una falla, es, muchas veces, el primer signo de conciencia. En alguna ocasión, el comediante y crítico social George Clarin sugirió que el mundo funciona como un club privado, al que solo unos pocos parecen tener acceso real.
mientras la mayoría permanece afuera. Más allá de la literalidad de la metáfora, su valor reside en la pregunta que despierta: ¿quién define las reglas del juego y desde dónde las aceptamos? No es necesario pensar en élites omnipotentes para reconocer que existen desigualdades estructurales y asimetrías de poder. Estas no siempre son fruto de conspiraciones, sino de procesos históricos, decisiones acumuladas y modelos que se perpetúan. El verdadero riesgo no está en su existencia, sino en la falta de conciencia sobre ellas. Cuando el ser humano no cuestiona el modelo en el que vive, corre el riesgo de confundir adaptación con libertad. Cree elegir, cuando en realidad se mueve dentro de opciones previamente delimitadas. Cree pensar por sí mismo, cuando muchas de sus ideas han sido aprendidas sin revisión. Sin embargo, esto no lo convierte en una víctima pasiva, sino en un ser humano en proceso de despertar. Aquí es donde la libertad adquiere su verdadero significado. La libertad no consiste únicamente en escoger entre alternativas visibles, sino en preguntarse desde qué lugar se elige. No es ausencia de límites, sino conciencia de ellos. No es ruptura permanente, sino fidelidad interior. Ser libre exige conciencia, y la conciencia exige valentía. Valentía para reconocer que quizá hemos vivido una vida que no nos representa del todo. Valentía para aceptar que muchas decisiones fueron tomadas desde el miedo, la costumbre o la necesidad de pertenecer. No hay libertad sin renuncia, y no hay renuncia sin incomodidad. En este contexto aparece la felicidad, otro concepto profundamente malinterpretado. Se nos enseñó a verla como una recompensa futura. Llegará después del esfuerzo, después del sacrificio, después del éxito. Se nos dijo que dependía de alcanzar, de poseer, de demostrar. Así, la felicidad se convirtió en una promesa siempre postergada. Pero la felicidad, que depende de condiciones externas, es frágil. Vive atada a circunstancias que no controlamos y por ello se vuelve inestable. Hoy se manifiesta, mañana se desvanece. La conciencia desmonta esta ilusión al revelar una verdad sencilla y exigente. La felicidad no es un destino, es un estado interior. No se alcanza, se habita, no se persigue, se cultiva. Ser consciente no garantiza felicidad permanente, pero sí autenticidad. Y en esa autenticidad, con sus dudas, contradicciones y límites, hay una forma de plenitud más profunda que no depende del aplauso ni de la validación externa. Es una felicidad más silenciosa, menos eufórica, pero más real. La libertad auténtica no siempre se nota desde afuera. A menudo es discreta. Vive en decisiones pequeñas, en renuncias íntimas, en la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Es la libertad de quien comprende que, aunque dentro de modelos heredados, siempre existe un margen interior de elección. Cuando conciencia, libertad y felicidad comienzan a dialogar, la vida deja de ser una carrera y se convierte en presencia. El tiempo ya no se persigue, se honra. El éxito deja de medirse en logros visibles y comienza a medirse en coherencia interior. Y el ser humano, aún dentro de sus límites, recupera algo esencial: la dignidad de ser fiel a sí mismo. Tal vez no se trate de romper con el mundo, sino de habitarlo con lucidez. Tal vez no se trate de vivir sin miedo, sino de no permitir que el miedo gobierne la vida. Tal vez la libertad no consista en salir del modelo,
sino en dejar de vivir sin saber por qué estamos dentro. Y en esa pregunta honesta y silenciosa comienza el verdadero despertar. Capítulo 6. Dolor y discriminación. La herida humana. El dolor es una experiencia inevitable de la condición humana. No distingue edad, origen, género ni creencias. Llega sin pedir permiso y muchas veces sin explicación. Sin embargo, hay dolores que nacen del cuerpo o de la pérdida, y hay otros más silenciosos y persistentes, que nacen de la mirada del otro. La discriminación pertenece a esta última categoría. No siempre deja marcas visibles, pero hiere profundamente la identidad. Discriminar es reducir al otro, es negarle su complejidad, su historia y su dignidad. Es mirarlo no como un ser humano completo, sino como una etiqueta conveniente. La discriminación no surge de la fuerza, sino del miedo, no del conocimiento, sino de la ignorancia. Quien discrimina no se eleva, se encierra. Desde muy temprano aprendemos a diferenciarnos. Nos enseñan a pertenecer a un grupo, a compararnos, a medirnos. Sin darnos cuenta, comenzamos a jerarquizar la diferencia. Lo que se parece a mí es aceptable, lo que no es sospechoso. Así se gesta una herida colectiva que atraviesa culturas, épocas y generaciones. El dolor de ser discriminado no reside únicamente en el rechazo externo, sino en la posibilidad de internalizarlo. Cuando el ser humano empieza a creerse menos por cómo es visto, la herida se profundiza. El juicio ajeno se convierte en voz interior y esa es, quizá, la forma más cruel de violencia. Pero el dolor también tiene un lenguaje. No llega solo para destruir, sino para revelar. Revela las estructuras injustas, las conciencias dormidas, las carencias afectivas de una sociedad que aún no aprende a mirarse como una sola humanidad diversa. El dolor, cuando es mirado con lucidez, puede convertirse en un maestro severo, pero honesto. No todos reaccionan igual ante la herida. Algunos endurecen el corazón, otros lo vuelven más sensible. Algunos replican el daño, otros deciden no convertirse en lo que los hirió. En esa decisión silenciosa reside una forma profunda de libertad, la de no permitir que el dolor nos defina por completo. La discriminación habla más del que excluye que del excluido. Revela miedo a lo distinto, incapacidad de comprender, pobreza interior. Y aún así, quienes la padecen suelen cargar con el peso emocional de esa herida, como si fuera propia. Comprender esto no borra el dolor, pero lo coloca en su lugar correcto. Sanar no significa olvidar ni justificar. Sanar es negarse a vivir desde la herida abierta. Es reconocer el daño sin permitir que se convierta en identidad. Es recuperar la dignidad sin necesidad de venganza. Es recordar que ningún ser humano es menos por no encajar en moldes ajenos. Capítulo 7. Congruencia, gratitud y fuerza interior. Después del dolor, el ser humano enfrenta una elección fundamental: vivir en contradicción o buscar coherencia. La congruencia no es perfección, sino alineación. Es el esfuerzo consciente por hacer coincidir lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Es una forma silenciosa de integridad.
Ser congruente en un mundo incongruente no es sencillo. Exige renunciar a máscaras, a discursos cómodos, a la aprobación fácil. Exige sostener valores incluso cuando no son populares. La congruencia no grita, se nota. No se proclama, se vive. De esa congruencia nace la fuerza interior. No una fuerza agresiva ni dominante, sino una firmeza serena que no necesita imponerse. Es la fortaleza de quien se conoce y se acepta, de quien no se traiciona para pertenecer. Es la fuerza de quien comprende que su valor no depende de la validación externa. La gratitud, lejos de ser una actitud ingenua, es una forma profunda de conciencia. Agradecer no es negar el dolor, sino reconocer que aunque en medio de él, la vida sigue ofreciendo sentido. La gratitud no surge porque todo esté bien, sino porque seguimos aquí, respirando, aprendiendo. Cuando el ser humano aprende a agradecer sin resignarse, algo se transforma. La mirada se vuelve más amplia, menos reactiva. La vida deja de ser solo una lucha y comienza a ser también una experiencia de presencia. La gratitud no elimina las dificultades, pero cambia la manera de habitarlas. Congruencia, gratitud y fuerza interior no son metas finales, son prácticas cotidianas. Se ejercen en lo pequeño, en las decisiones silenciosas, en la manera de tratar al otro, en la honestidad con uno mismo. Son actos íntimos que sin hacer ruido reconstruyen al ser humano desde dentro. Quizá la verdadera fortaleza no consista en resistirlo todo, sino en no endurecer el alma. Quizá la mayor victoria sea atravesar la vida sin perder la capacidad de sentir, de comprender, de agradecer. Y quizá, al final, la vida no nos mida por lo que logramos, sino por la coherencia con la que caminamos. Capítulo 8. Tiempo, muerte y sentido. El tiempo es el recurso más democrático y al mismo tiempo el más injusto. A todos se nos concede en la misma medida, un instante tras otro, pero no a todos se nos permite vivirlo con la misma conciencia. El tiempo no se acumula ni se guarda, se pierde o se honra. Y sin embargo, vivimos como si siempre hubiera más. Desde temprana edad aprendemos a medirlo. Relojes, calendarios, plazos, edades. Convertimos el tiempo en una herramienta, en un enemigo, en una mercancía. Rara vez lo contemplamos como lo que realmente es, el escenario donde ocurre nuestra existencia. No vivimos en el tiempo, somos tiempo en tránsito. La conciencia del tiempo suele despertar con la pérdida. Una ausencia, una despedida, una enfermedad, una noticia inesperada. Es entonces cuando comprendemos que cada momento fue único y que ninguno se repite. La muerte, que tanto evitamos nombrar, aparece como la gran maestra silenciosa. No llega para destruir el sentido, sino para revelarlo. La muerte no da aviso, no negocia, no explica, y precisamente por eso nos confronta con la verdad más esencial. La vida no es infinita. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que postergamos ocurre dentro de un margen limitado. Ignorar esto no nos protege, solo nos adormece. Hablar de la muerte
no es una invitación a la tristeza, sino a la lucidez. Quien comprende su finitud aprende a elegir con mayor honestidad, aprende a soltar lo trivial, a valorar lo simple, a priorizar lo esencial. La muerte no quita valor a la vida, se lo otorga. El problema no es morir, sino vivir sin sentido, existir sin presencia, transitar los días como quien cumple una condena silenciosa. El sentido no se hereda ni se impone, se construye. No siempre nace de grandes logros, sino de pequeñas coherencias, de amar con verdad, de actuar con integridad, de vivir sin traicionarse. El tiempo cobra un nuevo significado cuando dejamos de vivir en el después, cuando entendemos que la vida no comienza mañana, ni cuando todo esté resuelto, ni cuando se den las condiciones perfectas. La vida ocurre ahora, en este instante imperfecto, incompleto, real. Aceptar la muerte no es rendirse, es reconciliarse con el misterio. Es dejar de vivir como si fuéramos eternos y comenzar a vivir como si cada día importara. No para vivir con prisa, sino con profundidad. No para acumular experiencias, sino para habitarlas. Quizá el sentido de la vida no consiste en dejar huella en el mundo, sino en no pasar por ella sin dejar huella en uno mismo. Quizá no se trate de ser recordados, sino de haber estado verdaderamente presentes mientras estuvimos aquí. Cuando el tiempo se vuelve conciencia y la muerte se vuelve maestra, la vida deja de ser una espera y se convierte en un acto breve, frágil y precisamente por eso profundamente sagrado. Capítulo 9. Miedo. ¿Fuerza o debilidad? Muchos miedos que padece el ser humano fueron sembrados, no para protegerlo, sino para enseñarle a obedecer, y nada lo esclaviza más que aquello que nunca se atreve a cuestionar. El miedo ha sido desde siempre uno de los pilares invisibles sobre los que se levantan muchos de los males del ser humano. No el miedo instintivo que alerta y protege, sino aquel que se vuelve estado interior, hábito de pensamiento y forma de habitar el mundo. Cuando el miedo se instala en la conciencia, deja de cumplir su función vital y comienza a gobernar. De él nacen el fracaso y la tristeza, la desolación silenciosa que acompaña a quien vive a la defensiva. El miedo da forma a los traumas no resueltos y a los complejos que erosionan la dignidad interior. Alimenta la incertidumbre, siembra confusión y distorsiona la percepción de la realidad. Bajo su influjo surgen los celos, la mentira y el odio. Pues quien teme no confía, y quien no confía se protege atacando o escondiéndose. Así, el miedo se convierte en causa profunda de las desdichas, las frustraciones y finalmente de la infelicidad humana. Sin embargo, el miedo no aparece sin origen, no brota del vacío ni pertenece únicamente a la naturaleza del individuo. El miedo se construye. Uno de sus orígenes más profundos es la ignorancia de uno mismo. El ser humano que no se conoce se percibe frágil. El que no se reconoce vive en permanente sensación de amenaza. A ello se suma el dolor no comprendido. La herida que no se integra se transforma en advertencia constante y el trauma no sanado se convierte en temor anticipado. El pasado, cuando no es entendido,
coloniza el presente. El miedo también se gesta en modelos educativos basados en la culpa, el castigo y la obediencia ciega. Muchas conciencias fueron formadas no desde la comprensión, sino desde la amenaza, no desde el amor, sino desde la exigencia constante. Así, el ser humano aprendió a temer al error, a la diferencia, a la duda y, en última instancia, a sí mismo. No todos temen de la misma manera ni con la misma intensidad. Hay quienes crecieron sostenidos por la seguridad y quienes lo hicieron bajo la sombra de la desaprobación y la exigencia. Algunos aprendieron que equivocarse era parte del aprendizaje. Otros que errar implicaba perder el amor, el reconocimiento o el valor personal. Por ello, el miedo no siempre es debilidad moral. Muchas veces es memoria emocional heredada. Existen además miedos que no nacen de la experiencia personal, sino que son transmitidos de generación en generación. Son los miedos heredados por ciertas creencias, corrientes filosóficas o sistemas religiosos que a lo largo de la historia han utilizado el temor como herramienta de control. Miedo al castigo, al pecado, al pensamiento libre, a la duda, a la autonomía espiritual. Estos miedos no buscan proteger al ser humano, sino dominarlo. Tales temores se sostienen mediante verdades parciales, dogmas incuestionables y narrativas que desalientan la búsqueda interior. Cuando el miedo se reviste de autoridad o sacralidad, se vuelve más difícil de identificar, pero no por ello menos dañino. Sin embargo, estos miedos pueden ser disueltos. La liberación comienza cuando el ser humano se atreve a buscar las verdades que le fueron negadas, cuando cuestiona aquello que le fue impuesto, no para iluminarlo, sino para someterlo. No todo miedo, sin embargo, es perjudicial. Existe un miedo legítimo, breve y funcional. Aquel que alerta ante el peligro real, preserva la vida y enseña prudencia. Este miedo no se instala ni define. Aparece, cumple su función y se retira. Es un miedo al servicio de la conciencia, no un amo del espíritu. El miedo que destruye es otro, el miedo permanente. El miedo a no ser suficiente, a ser rechazado, a vivir con autenticidad. Ese miedo no protege, encarcela, no advierte, paraliza, no salva, empobrece el alma y reduce la existencia a mera supervivencia. El miedo no se disuelve negándolo ni combatiéndolo con temeridad. Se transforma mediante la conciencia, cuando es observado sin juicio, comprendido en su origen y nombrado con honestidad. Pierde su dominio. El conocimiento de uno mismo, la aceptación de la propia historia y la búsqueda sincera de la verdad interior debilitan su poder. Cuando el ser humano deja de preguntarse qué podría perder y comienza a preguntarse quién elige ser, incluso con miedo, el temor deja de gobernar. Entonces, el miedo deja de ser causa del extravío humano y se convierte en maestro transitorio del despertar. Porque no es el miedo lo que destruye al ser humano, sino una vida vivida bajo verdades que nunca se atrevió a cuestionar. Capítulo 10. Dolor y sufrimiento. El dolor llega sin permiso. El sufrimiento comienza
cuando le pedimos que se quede. La diferencia entre dolor y sufrimiento es sutil, pero decisiva. Comprenderla transforma nuestra manera de habitar la vida, tanto en lo físico como en lo emocional. El dolor. El dolor es una experiencia primaria. Puede ser físico o emocional, pero siempre surge como una respuesta natural del cuerpo o de la mente ante una herida, una pérdida o un estímulo adverso. Es, en muchos momentos, inevitable. Suele ser temporal y posee una causa concreta. Cumple una función esencial: advertirnos de que algo no está bien. El dolor, en sí mismo, no es un enemigo, es un mensajero. Ejemplos: el dolor provocado por una enfermedad o una herida. El dolor emocional que acompaña una ruptura o una pérdida significativa. El sufrimiento. El sufrimiento no nace del hecho, sino de la interpretación. Es la elaboración mental y emocional del dolor cuando nos resistimos a él, lo rumiamos o nos identificamos completamente con lo ocurrido. A diferencia del dolor, no siempre es inevitable. Puede prolongarse mucho más allá del evento original. Se alimenta de pensamientos como el miedo, la culpa, el reproche o la pregunta constante: ¿por qué a mí? El sufrimiento es el dolor al que le damos residencia permanente. Ejemplos: revivir una pérdida una y otra vez, anticipar un dolor que aún no ha sucedido, construir una identidad en torno al daño recibido. Diferencia esencial: el dolor es lo que sucede, el sufrimiento es cómo nos relacionamos con ello. Esa distinción ha sido recogida tanto por la psicología contemporánea como por antiguas tradiciones filosóficas. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esta frase no invita a negar el dolor, sino a dejar de añadirle una lucha mental innecesaria. Desde la psicología distingue claramente entre dolor, la experiencia directa física-emocional; sufrimiento, la carga adicional creada por nuestros pensamientos. El sufrimiento se intensifica cuando rumiamos el pasado. Si tan solo hubiera. Nos culpamos sin descanso, anticipamos catástrofes. Nos definimos por lo que nos ocurrió. Yo soy esto que me pasó. Ejemplo claro: dolor, terminar una relación; sufrimiento, revisar mensajes antiguos, idealizar el pasado y concluir que nunca volveré a ser feliz. Terapias como la cognitivo-conductual o la terapia de aceptación y compromiso no busca eliminar el dolor, sino transformar nuestra relación con él, devolviéndonos agencia y perspectiva. Desde el budismo y la filosofía oriental, el budismo enseña que el dolor es parte inseparable de la vida y el sufrimiento surge del apego y la resistencia. Sufrimos porque queremos que lo doloroso no exista. Nos aferramos a lo que ya cambió. Pretendemos controlar lo incontrolable. El dolor es inevitable. El sufrimiento nace del apego. Ejemplos cotidianos: dolor físico, torcerte un tobillo; sufrimiento, pensar, esto arruinó todo, siempre me pasa lo peor. Dolor emocional, perder un trabajo; sufrimiento, creer que tu valor como persona depende de ese empleo.
Crítica. Alguien te señala un error. Sufrimiento. Repetir la crítica durante días hasta convertirla en una sentencia interior. El dolor ocurre en el instante. El sufrimiento se repite en la mente. ¿Cómo reducir el sufrimiento sin negar el dolor? Esas prácticas no eliminan el dolor, pero sí el sufrimiento añadido. 1. Nombrar lo que sientes. Esto es tristeza. Esto es miedo. Nombrarlo lo vuelve manejable. 2. Aceptar sin resignarse. Aceptar es decir, esto está pasando. No, esto me gusta. 3. Cuestionar el pensamiento. Pregúntate, ¿este pensamiento me sostiene o me hunde? 4. Volver al presente. El sufrimiento habita el pasado o el futuro. El presente casi siempre es transitable. 5. Autocompasión. Hablarte como hablarías a alguien que amas. 6. El dolor te visita. El sufrimiento solo se queda si le ofreces refugio. Las 5 grandes calamidades del sufrimiento humano. El sufrimiento es un hilo que atraviesa la condición humana. No es un accidente de la vida, sino una de sus constantes más profundas. A lo largo de la historia, pensadores han sostenido que la existencia está marcada por deseos insatisfechos, pérdidas inevitables y límites ineludibles. Sin embargo, no todo sufrimiento tiene el mismo peso ni la misma capacidad de devastación. Existen experiencias que erosionan el núcleo mismo de la humanidad, el cuerpo, la mente, los vínculos y el sentido de propósito. Esas calamidades no son simples eventos, son abismos. Tortura prolongada y sistemática. Cambia el dolor físico extremo con humillación psicológica deliberada. No solo hiere el cuerpo, sino que destruye la identidad, sembrando trauma, desconfianza y pérdida de fe en la humanidad. Su carácter intencional amplifica el sufrimiento hasta lo inconcebible. Enfermedad terminal con dolor crónico incontrolable. El cuerpo se convierte en prisión. La agonía constante, unida a la anticipación de la muerte, genera un sufrimiento que invade cada instante, robando dignidad y sentido. Pérdida irreparable de un ser querido, especialmente un hijo. Es una herida sin cierre. Rompe el orden natural de la vida y deja una cicatriz que transforma para siempre la manera de existir. Soledad absoluta y aislamiento prolongado. La ausencia total de vínculo humano erosiona la mente. La soledad extrema no grita, pero consume silenciosamente hasta hacer dudar de la propia existencia. Enfermedad mental grave e incapacitante. Cuando la mente se vuelve contra sí misma, el sufrimiento es interno e inescapable. No hay refugio posible si la realidad misma se fragmenta. Esas calamidades suelen entrelazarse, amplificando su impacto. Lo que las une es su capacidad de deshumanizar. Sufrimientos comunes y su escala relativa. Frente a estos abismos, otros sufrimientos, pobreza, rupturas amorosas, infidelidad, pérdida de estatus, desempleo, pueden ser moderados o severos, pero no necesariamente catastróficos. Son dolorosos, legítimos y reales, pero suelen ser transitorios, admiten reconstrucción, permiten resiliencia. Son olas intensas, no el naufragio definitivo. Reconocer esta escala
no minimiza el dolor ajeno. Al contrario, invita a la empatía y a la acción, evitando confundir crisis con condenas. Sufrimientos inevitables y evitables. Algunos sufrimientos escapan a nuestro control: la muerte, la enfermedad, el azar, la voluntad ajena. Otros, en cambio, pueden prevenirse o mitigarse mediante conciencia, educación y decisiones responsables. Aceptar lo inevitable exige fortaleza interior. Prevenir lo evitable requiere responsabilidad y lucidez. En ambos casos la clave es la misma: no negar el dolor, pero tampoco convertirlo en identidad. Conclusión: el sufrimiento nos recuerda la fragilidad humana, pero también revela nuestra capacidad de elegir cómo responder. No siempre podemos evitar el dolor, pero casi siempre podemos decidir qué hacemos con él. Allí, en esa elección silenciosa, comienza la dignidad del alma. El dolor es parte del camino. El sufrimiento comienza cuando lo elevamos por encima de la chispa divina que nos sostiene. Comentarios finales. Es muy común que mientras realizamos una actividad, nuestra mente esté en otro lugar, pensando en lo que pasó, en lo que vendrá o en lo que desearíamos que existiera. Muy pocas veces habitamos nuestro presente, y si no lo vivimos, mucho menos lo disfrutamos. Trabajamos pensando en el descanso, descansamos pensando en el trabajo, vivimos atrapados en el pasado, ansiosos por el futuro y distraídos en fantasías. Y mientras tanto el presente se nos escurre entre los dedos. La vida no está en el ayer ni en el mañana, está en el ahora. Y si no lo vivimos, lo perdemos. Vivir cada instante con gratitud y plenitud es el mayor regalo que podemos darnos y el mejor homenaje que podemos rendirle a nuestra efímera chispa divina. La vida no nos pide respuestas definitivas, no exige certezas absolutas ni verdades inamovibles. Lo único que parece reclamarnos en su silencio constante es presencia, estar aquí, estar ahora, estar despiertos. A lo largo de estas páginas hemos transitado por el tiempo, la conciencia, la libertad, la congruencia, el dolor, el sufrimiento y la muerte. No como conceptos aislados, sino como hilos de una misma trama. La experiencia humana en su fragilidad y su grandeza. Todo converge en una misma pregunta, aunque pocas veces la formulemos con claridad. ¿Cómo vivir sin traicionarnos? Nacemos sin elección y aprendemos a vivir dentro de modelos que otros construyeron. Crecemos adaptándonos, repitiendo, cumpliendo. Y sin embargo, en algún punto del camino, algo dentro de nosotros comienza a reclamar verdad. No una verdad externa, sino una coherencia íntima que nos permita reconocernos en lo que hacemos y en lo que somos. Despertar no significa abandonar el mundo, sino habitarlo con conciencia. No implica rechazar el sistema, sino impedir que se convierta en dueño del alma. No exige huir del dolor, sino atravesarlo sin perder humanidad. Vivir despiertos es aceptar la vida completa, con sus luces y sus sombras, con sus certezas breves y sus dudas persistentes. La libertad auténtica no siempre se nota desde afuera. A menudo es silenciosa, vive en decisiones pequeñas, en renuncias discretas, en la fidelidad a valores que no siempre reciben aplauso. Es la libertad de quien elige no endurecerse, no discriminar,
no repetir la violencia que lo hirió. La felicidad entonces deja de ser una promesa futura y se vuelve un modo de estar, no permanente, no perfecta, pero real. Aparece cuando hay congruencia entre el sentir, el pensar y el actuar. Cuando el agradecimiento convive con la herida y la fortaleza no necesita imponerse. El tiempo, ese bien irrecuperable, nos recuerda que nada está garantizado. La muerte, lejos de ser enemiga, nos devuelve la urgencia de lo esencial. Ambas nos invitan a vivir con profundidad, a decir lo importante a tiempo, a no postergar la vida para un mañana que quizá no llegue. Al final, no importa cuánto hayamos acumulado, sino cuánto hemos aprendido. No cuánto ruido hicimos, sino cuánta verdad habitó en nuestro silencio. No cuántos caminos recorrimos, sino si alguno de ellos fue realmente nuestro. Esas palabras no pretenden cerrar nada, solo abrir una pausa, un espacio donde la audiencia pueda mirarse sin prisa y preguntarse, con honestidad y compasión, si está viviendo de acuerdo con su propia alma. Porque quizá la vida no consiste en llegar, sino en estar, no en durar, sino en despertar, no en tenerlo todo, sino en ser, al menos una vez, profundamente fiel a uno mismo. Y tal vez, solo tal vez, en ese acto silencioso de coherencia, la vida encuentre su sentido más pleno.